2 San Juan, el capítulo 8. Cuando usted lo tenga, se puede leer por un instante para tener una lectura pequeña de la palabra de Dios. Esta es una historia hermosa, pero un poco triste, quizás, ¿verdad? Triste al principio y después se pone un poco mejor, ¿verdad? Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tremendo, ¿verdad? Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, papá. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por esta palabra hermosa que tú has permitido que llegue hasta el día de hoy, a este lugar donde hoy vamos a compartirla. Gracias porque sabemos que tú estás aquí a través del Espíritu Santo, nos dice tu palabra, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vas a poner esta palabra no solamente en nuestra mente, sino que la vas a escribir en las tablas de nuestro corazón hoy, para que jamás olvidemos de tu misericordia y de tu amor, del perdón y de todo aquello, Señor, que tú quieres imprimir a nuestra vida y que a veces nosotros nos alejamos de él. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que para mí y para cada uno de mis hermanos, esta palabra sea confirmada por el Espíritu Santo en nuestros corazones y que podamos vivir, no solamente conocer tu palabra, sino vivir tu palabra. Aquí te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Este texto, por supuesto, casi los que ya llevan tiempo en el Evangelio los conocen casi de memoria, ¿verdad? O saben esta historia, una historia, como le digo, una historia muy instructiva, bien bonita, un poco dura al principio, cuando estos hombres fariseos y saduceos, ¿no? Pues traen esta mujer. Y es lo primero que quiero empezar. Quiero empezar a desglosar un poquito este texto y ver algunas cositas que quizás no están en el texto directamente de manera literal, pero que sí están implícitas, y otras que de manera profética quizás se estaban cumpliendo en este texto y nosotros no lo logramos ver o discernir de primera instancia. ¿Quiénes fueron los que trajeron a esta mujer? Bueno, los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas? Para ir al contexto, ¿no? Para analizar un poco el contexto, y porque nos va a dar información después sobre el por qué suceden las cosas, ¿no? Los fariseos y los saduceos eran las sectas religiosas más importantes o mayoritarias dentro de Israel en aquel tiempo. Se dividían en fariseos y saduceos las dos sectas mayoritarias. Había otras sectas más, pero estas dos sectas había pequeñas diferencias entre ellos, entre ellos habían sus problemitas, sus situaciones. Los saduceos no creían en ángeles ni en resurrección, y sí los fariseos. Esa era la mayor diferencia entre ellos. Por eso algún pasaje por ahí en el que vemos a Jesús hablando de resurrecciones y estas cosas, y entonces los fariseos se pusieron a favor de él. Pero bueno, no es el tema de hoy. Para que ustedes sepan que estas eran las personas más conocedoras de la ley. Estas personas conocían la ley prácticamente con comas y puntos, todo. Ellos eran muy escriturales, muy estudiosos de la escritura, de la palabra de Dios,
lo que más le costaba trabajo a él era cómo aplicar esta palabra. A veces por falta de revelación y otras veces como esta porque con toda intención trataban de hacer tropezar a las personas o de ellos exigir que las personas cumplieran esa ley, pero ellos mismos no la cumplían, y lo digo porque Jesús lo dice en algunos de los textos, ¿verdad? Ellos sabían todo lo que tenía que ver con respecto a esto. Y ahora viene donde está Jesús, y ahí ven usted, fíjese, después vamos a hablar del contexto histórico también un poquito, pero viene donde está Jesús y le dicen maestro. Aquí hay un poco de hipocresía, ¿no? Obviamente, porque si dice maestro y le trajeron una mujer, vamos a ver verso 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Mira lo que dice el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, entonces digo que había hipocresía, no porque yo me lo imagino, sino porque el mismo texto bíblico dice que ellos estaban diciendo una cosa, ellos están diciendo maestro, como si ellos se estuvieran sometiendo a la autoridad, porque el maestro era la persona que guiaba a otras personas y obviamente le debían sujeción, y ellos obviamente si era su maestro y lo consideraban su maestro, jamás hubieran ido a hacer esa pregunta para tentarle, sino para conocer, para saber cuál era, para aprender. Uno se llega a donde está el maestro, a quien una persona considera maestro, para aprender, no para tentarle y mucho menos para hacerlo caer. Y ya les voy a decir por qué para hacerlo caer. Le preguntan qué debían hacer, ahí está, con respecto a esto, y obviamente ellos no creían en Jesús como Mesías, ¿verdad? Ellos estaban negando a Jesucristo como Mesías, eso vamos a partir de ahí, los judíos no estaban aceptando a Jesús como Mesías, quizás lo aceptaban como un maestro más. Y ellos se llegan a preguntarle esto al Señor. ¿Y por qué dice la Escritura ahí que para tentarle? Hay que conocer un poquito sobre el contexto, como yo decía. Si Jesús decía sí, Jesús decía sí, pueden apedrearla, Jesús iba a buscar un problema. ¿Por qué? Porque esto fue bien meticulosamente preparado por ellos para hacer caer a Jesús. Si Jesús decía que sí, Jesús iba a buscar un problema con el Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano era quien gobernaba en esa época. Y ellos, el Imperio Romano, con mano dura, gobernaba toda esta zona, ¿no?, de la Palestina. Y ellos le habían dado al pueblo judío la potestad de administrar las cosas religiosas, salvo el enjuiciamiento de muerte. O sea, ellos no podían matar a nadie, no podían apedrear a nadie sin antes recibir el visto bueno del Imperio Romano. Por lo tanto, hasta allí no llegaba el visto bueno de las cosas religiosas. Es por eso que cuando Jesús, ellos también tienen que ir a ver a Poncio Pilato, porque ellos no podían hacer nada. Si hubiera sido por ellos, hubieran matado directo. Amén. Pero ellos sabían que no podían hacerlo, porque si hacían eso, se estaban oponiendo al Imperio Romano y a la ley del Imperio Romano, y el Imperio Romano los podía tomar presos, y entonces el Imperio Romano sí los podía matar a aquellos porque estaban tratando de formar una revuelta en contra de las leyes romanas. Y ellos, los fariseos y los saduceos, sabían perfectamente esto, porque era la parte de la cúpula religiosa de la época que se codeaba con el Imperio Romano. Era la parte pudiente. Y entonces ellos, al hacer esta pregunta, cualquiera de las dos cosas que Jesús respondiera a la mente de ellos, su mente humana y racional, le dijeron, solamente hay dos respuestas: o me dice sí o me dice no. Pero de todos modos lo vamos a hacer caer. Ellos prepararon todo eso, incluso estaban en la fiesta de los tabernáculos, el último día de la fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas, el Sukkot, una de las fiestas más importantes, si no de las más importantes del pueblo de Israel, donde estaba todo el pueblo de Israel reunido allí. Ellos prepararon hasta el escenario para que Jesús cayera delante de todo el mundo y poderlo desacreditar. Esa era la intención de ellos, por eso era para tentarle. Jesús, si respondía sí, ellos iban a ir directamente al Imperio Romano, lo iban a acusar y lo iban a tomar preso y lo iban a desacreditar, y posiblemente se salieran de ellos porque lo iban a matar. Si Jesús respondía no, entonces estaba violando la ley. Entonces, si tú dices no y estás violando la ley de Moisés, pues entonces tú no eres el Mesías, por cuanto has fallado. El Mesías tenía que cumplir toda la ley, no podía hallarse pecado en él, por lo tanto tenía que cumplirse toda la ley en él, y entonces quedaba desacreditado delante de todo el pueblo, y se quitaban a este personaje que, bueno, después vamos a ver un poco más de contexto para que usted vea qué hace Jesús. Pero lo que no entendieron ellos nunca es que estaban tratando de tentar con la ley al creador de la ley. Aleluya, gloria a Dios.
porque ellos no reconocían a Jesús como Dios, como el creador de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban tratando de hacer caer al santo de los santos, aquel que no iba a cometer pecado y tampoco iba a hacer cumplir una ley de manera incorrecta. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. En lugar de caer en la trampa, Jesús hace algo inesperado totalmente para ellos. Se inclina y comienza a escribir en el suelo con el dedo. Eso está en Juan, capítulo 8, 6, como lo leí. Jesús se inclina y empieza a escribir en el suelo, ahí en la tierra. Acuérdense que estaban en el templo, ¿ok? Si usted lee el capítulo 8, 7 un poco más atrás, ellos estaban en el templo. Ahora, ¿qué escribió Jesús que trajo el resultado que nosotros conocemos, que todo el mundo se fuera? ¿Qué escribió Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que los fariseos y los saduceos se fueran? Se habían planificado tan meticulosamente esa acción. ¿Qué hizo que ellos se fueran, hermano? Habló su conciencia. Habló su conciencia. Sí, pero ¿cómo? Porque esa gente eran duros de corazón. Jesús lo dijo, duro de cerviz de corazón. ¿Qué puede haber escrito Jesús en la tierra, hermano? Aleluya. Vamos. Ellos vienen y le presentan a Jesús Levítico 20:10, ¿verdad? Pero, porque están tirando contra la ley. Mira, estos pecaron, esta mujer la hemos cogido. Ahora, cuando ellos le presentan esto a Jesús, parece que ellos olvidaron que Jesús también conocía la ley de la manera mucho más profunda que ellos. Y en Levítico capítulo, allí, cuando se habla del adulto y la adúltera, ambos debían ser castigados. Por lo tanto, ellos vienen a acusar a una mujer, pero no a alguien de adulterio. Pero una persona no puede adulterar sola. Quieren adulterar con otra. Una mujer con el hombre. Y ellos solamente traen a la mujer, no traen al hombre. Por lo tanto, para cumplir la ley, ellos que tanto estaban haciendo hincapié del cumplimiento de la ley, vienen a exigirle a Jesús que cumpla la ley, pero que no la cumpla completa, que la cumpla a medias. Si él responde esa pregunta de la manera que ellos esperaban, de todos modos estaban incumpliendo la ley, por cuanto Jesús no podía enjuiciar, ni nadie estaba autorizado por Dios para enjuiciar a alguien por el delito, por el pecado del adulterio, si no estaban los dos adúlteros. O sea, no era la mujer solo la que tenía que ser juzgada, era la mujer y era el hombre que fueron encontrados en el acto de adulterio. Por lo tanto, ya ellos mismos que estaban exigiendo el cumplimiento de una ley, la estaban violando. Vamos a partir de ahí, porque ahí en Levíticos se habla de que tienen que ser los dos. Por lo tanto, esto que trajeran a la mujer sola hasta siembra algunas dudas sobre si era verdad que la habían cogido el adulterio. Recuerden la sociedad. La sociedad de aquella época, el hombre era el que tenía todos los derechos, la mujer no tenía ningún derecho. Incluso esa mujer no habló una palabra, hermano. Esa mujer ni se defendió, ni nada, ni se quejó, ni dijo, ¿y dónde está porque yo estaba adulterando? No dice nada, hermano. Ella era conocedora de la ley, pero la mujer no tenía derecho a hablar, ni a hablar en público. La mujer no podía hablar en público. Entonces, el hombre, si el hombre hubiera estado ahí y hubiera sido mentira, el hombre tenía todo el derecho de decir, de buscar que alguien lo defendiera, o sea, de defenderse. La mujer era la que no tenía derecho. Por eso traen solamente una mujer. Pienso yo porque es muy posible que hasta fuera mentira lo que ellos habían creado. Cogieron una mujer, el eslabón más débil de la sociedad, para coger que no podía hablar en público y no le importó ni tan siquiera la moral de esa mujer. Le voy a decir, en escritos de la época narran que estas personas que eran tomadas en adulterio las sacaban casi en ropa interior, como para aparte de todo exhibirlas mucho más, y que esas personas no se pudieran, si no lo mataban y recibían algún tipo de perdón, lo menos eran expulsados prácticamente sin ropa, eran exhibidos de manera cruel y dura, hermano. Gloria al nombre del Señor. Estas personas se habían planificado hacer daño y no valoraron las consecuencias de nada de lo que estaban haciendo. A ellos no les importó arrastrar a personas, sino solamente querían hacer caer a Jesús. Y yo quiero reflexionar un poquito en esta mañana puntualmente con nosotros. Cuidado, hermano, con nuestros propósitos.
cuidado con arrastrar a personas inocentes para cumplir nuestros propósitos. Muchas veces nos trazamos planes y propósitos y arrastramos a personas para el cumplimiento de nuestros propósitos. ¿Será el plan de Dios eso? Cuando Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida, no es necesario que crucemos por encima de nadie. Cuando Dios te ha llamado a un ministerio, cuando Dios te ha llamado a una función, Dios te ha llamado para edificar, para plantar, para bendecir, para ayudar a que otros se levanten juntamente contigo. No somos enemigos. Amén. Incluso aquellos que se llaman enemigos nuestros fuera, que nos pueden criticar, que nos pueden perseguir, tampoco nosotros tenemos el derecho de arrastrarnos. Tenemos la responsabilidad de bendecirlos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, ya le digo, yo dudo un poco, incluso, que eso hubiera sido verdad, que la mujer hubiera sido ahí escogida. Realmente la expusieron moralmente, físicamente. Lo que más me llama la atención es que la mujer no hablara. Bueno, me llama la atención porque yo vivo en otra sociedad. En aquella sociedad era muy claro que no iba a hablar. Hubiera sido en contra de ella incluso si ella hubiese hablado, ¿verdad? Era una trampa tremenda. Esta ocupación romana traía consecuencias sobre el pueblo de Dios y traía consecuencias sobre la respuesta que Jesús pudiera dar. Ellos, ya les digo, no se dieron cuenta que estaban tratando de enjuiciar o de hacer caer al legislador de la ley. Aleluya. Eso es algo. Cuando yo leí este texto y estaba preparando esto, yo decía, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos de esa misma manera? Y mencionamos palabras de la ley o cosas de la palabra de Dios y no nos damos cuenta de que hay un Dios que escribió esa palabra. Y es el Dios de la misericordia que la escribió. Y su objetivo es derramar de su misericordia. Jamás una ley, jamás una estructura humana, jamás una forma de organización puede pasar por encima, nunca, del amor de Dios y de la misericordia divina. Nosotros somos primero, somos más importantes nosotros, la creación de Dios, que cualquier otra cosa, hermano. Nuestra vida es algo preciado para Dios. Por nosotros murió Cristo. No por la ley, por nosotros murió Cristo. Entendamos eso, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Estaban en el templo. Era una festividad, como ya le estoy diciendo, y después voy a hablar un poquito de esto. Y ahí Jesús cogió, se inclinó, no hubo respuesta. Es como si Jesús no estuviera oyendo lo que ellos estuvieran diciendo. No le respondió, un silencio. Y de momento Jesús hace algo, se inclina. Gloria a Dios. Aquí todo tiene importancia, hermano. Jesús se inclina y empieza a escribir cosas en el suelo. Tenemos que tener en cuenta que el que está narrando estos hechos es Juan. Juan fue testigo ocular de lo que ocurrió ahí. Y Juan entendió que era algo bien importante estas acciones de Jesús. Y vamos a ver por qué. Escribió. Y esto de escribir en el suelo tenía un significado, o escribir en general, tenía un significado muy simbólico y muy especial para los judíos. Incluso cada vez que alguien iba a ser juzgado, era obligatorio escribir las causas por las que era juzgado. O sea, primero en un juicio legal, para que fuera legal, tenía que ser escrito el por qué estaba siendo acusado. O sea, bajo qué base una persona estaba siendo acusada. Y después, qué determinación se había tomado. Tenía que ser escrito, si no, no era legal. A Jesús le están pidiendo que haga un juicio, que emita un juicio. Y Jesús primero se inclina y con su dedo empieza a escribir. Entonces, al escribir, era un gesto rabínico que tenía una enseñanza y un fin. Jesús dijo, yo voy a dejar plasmado lo que voy a decir. Cuando eso sucedía, cuando un maestro, cuando un rabino se inclinaba delante de un grupo de personas, enseguida lo rodeaban y todo el mundo empezaba a prestar atención a lo que él iba a decir o lo que él iba a escribir, porque después que lo escribiera tenía que leerlo.
para que lo aprobaran o no las personas que estaban a su alrededor. O sea, el por qué era lo que se estaba haciendo. No sabemos qué cosa escribió Jesús en ese momento, porque hay dos ocasiones. Y no solamente escribe, se inclina, sino que, escribe con su dedo, que es algo importante, porque escribió con su dedo. Y hay solamente 3 pasajes bíblicos en la Escritura en la que se ve el dedo de Dios escribiendo. Yo creo que no es mucha casualidad. Te recuerdas, ¿verdad? En la tabla de la ley, con el dedo. Después, allá en el sueño que tuvo Belsasar, ¿recuerda usted? La visión. Y después, y en este momento, son las únicas 3 ocasiones en que el dedo de Dios escribe directamente en algún lugar. En aquellos 2, en la pared de piedra, también en las tablas de la ley fueron de piedra, pero esta vez no es en piedra, es en la arena. En la piedra se plasma algo que va a perdurar, como las tablas de la ley. En la arena normalmente se escribía algo que podía ser removible, algo que no iba a perdurar. Amén. Pero sin embargo, lo que Jesús escribió en la arena, en este momento, por cuanto era el dedo de Dios, ha permanecido por los siglos de los siglos a través de su palabra. Él estaba demostrando de alguna manera que aunque escribiera en la arena o donde quiera que escribiera, lo que él iba a decir era sentencia y era legítima. Aunque se fuera la arena de allí, ya estaba escrito arriba. Aleluya. Quiero que usted entienda que los fariseos y los saduceos entendían perfectamente los rituales judíos. Nosotros quizás no, ellos sí. Amén. Ellos sí lo podían, lo entendían perfectamente. Gloria al nombre del Señor. Inclinarse era un gesto de humildad, pero también un gesto de autoridad magisterial. O sea, que cada vez que un rabino se inclinaba para hablar, era como si se sentara también. Las personas tenían que callarse la boca y oír lo que iba a decir, si era una persona reconocida magisterialmente. Esto también lo tenía Jesús. Recuerden que Jesús había estado enseñando en el templo. Si usted lee un poco más atrás, que después vamos a verlo, Jesús había estado enseñando en el templo antes de esto. Antes de esto que sucede aquí, antes de esto, ellos mismos empezaron a perseguir a Jesús, empezaron a tramar todo esto, porque Jesús había dicho que Él era el agua de vida. El que tenga sed, venga y bebe en mí. No va a ahí Jesús lo está diciendo, lo estaba diciendo. Dice Jesús en el capítulo 7, verso 37, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, en el templo, ese mismo día, un poco antes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta gente se pusieron muy bravos por esto. ¿Por qué se pusieron muy bravos por esto? Tienen que entender que estaban en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, fiesta que se celebraba en el séptimo, a ver, déjame buscarte para poder dar el dato exacto. Yo copié. En el séptimo mes del año, era por 7 días, era celebración de la cosecha y de los 40 años que Dios sustentó a su pueblo en el desierto. ¿Entienden? Ellos celebraban era una semana, estaban en el último día, y ellos hacían como chocitas así pequeñas, ¿no? Por eso decía fiesta de las cabañas, y vivían allí al aire, como que su vida en esa época todo eso era pasajero, que Dios tenía una cabaña más grande, eterna para cada uno de ellos, de acuerdo a su promesa. Este era el simbolismo de esa fiesta. Pero oiga esto, ellos tenían que ir todos los días de la fiesta, desde el primer día hasta el último día de la fiesta. Iban a las fuentes de Silo y cogían agua en unas tinajas forradas con oro, chapadas en oro, y iban por todo el pueblo hasta el templo y echaban esa agua en el templo. Iban por todo el pueblo recitando, cantando salmos y alabando a Dios. Era un séquito grande, alabando a Dios, y iban las 12 tinajas representando las 12 tribus de Israel. Y entonces, cuando estaban acercándose al atrio exterior del templo, empezaban a recitar a Isaías, empezaban a hablar sobre Isaías y Jeremías. O sea, la terminación era el profeta Jeremías, y ahora lo voy a llevar al texto bíblico de Jeremías, que ellos repetían los 7 días de la semana, hermano. O sea, los 7 días de la fiesta ellos repetían a Jeremías de una manera constante. Era un ritual. Llegaban entonces al templo y vertían esa agua, y ellos estaban proclamando que la lluvia temprana y la lluvia tardía iba a ser derramada sobre el pueblo de Israel para las cosechas del año próximo. Ese era el ritual, más o menos, ¿no?
mucho más pero bueno, yo solamente estoy hablando de lo que más o menos, para que usted entienda qué pasó aquí. Hermano, Jesús no hace nada al azar. Dios lo tiene todo preparado. El enemigo va a tratar de tenderte lazo. Él cree que está ganando y está dando una victoria cuando el Señor todo lo tiene preparado, incluso las trampas del enemigo. Él las permite. Gloria a Dios, las tiene preparadas, meticulosamente preparadas para darte una victoria. Gloria al nombre del Señor. Esta mujer seguro no entendía lo que estaba pasando. Dios sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba permitiendo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, otra cosa importante, no es solamente que se inclinó, que escribió, que hago todo esto, que yo no creo ninguna coincidencia, yo creo que era algo totalmente revelador. Iba a venir una revelación escrita, gloria a Dios, con el dedo de Dios, sino el lugar donde se escribió. El lugar donde se escribió, el suelo ese, el piso ese, no era cualquier piso, era el piso del templo. Ustedes ven el lugar sagrado para los judíos. El lugar en el que ellos supuestamente iban a hacer todo tipo de ceremonia de rendición al Dios verdadero. Sin embargo, no se estaban rindiendo delante de él. Amén. Era el segundo templo de Jerusalén. Jesús estaba diciendo: yo tengo autoridad para escribir sobre ustedes. Ellos no les gustó mucho tampoco que escribieran ahí, por supuesto. Me imagino yo. Ahora, después de esto, ocurre algo también inesperado. Jesús, ellos siguieron insistiendo. Ellos vieron que estaban escribiendo, quizás miraron lo que Jesús estaba escribiendo allí, pero no le hallaron. Y digo que quizás Jesús empezó, ahora voy a decir lo que yo creo que Jesús escribió la primera vez, lo que yo creo posiblemente, por el ritual de las cosas. Pero en un momento determinado Jesús se para, porque ellos siguen diciendo, por fin, como insistieron, que qué determinación vas a tomar. Jesús se para y dice esa frase, que el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero después que dice esto Jesús, se vuelve a inclinar Jesús y vuelve a empezar a escribir. ¿No noté eso, no? En el texto bíblico se paró, porque ellos estaban impacientes, como dice Juan 8:7, y Jesús le dice esto, que hace, después de esto se volvió a inclinar y por lo tanto escribió 2 veces. La primera escritura les creó ansiedad, por lo que parece los puso inquietos, ansiosos. Acaba de decir lo que vas a decir. Como quizás lo que primero escribió, ellos están diciendo, yo sé eso, lo que tú estás escribiendo, pero acaba de decidir. Y ya en la segunda vez que Jesús escribe, ya no les creó ansiedad. Ya esa segunda vez los hizo huir. O sea, hay algo que escribió primero Jesús que los puso ansiosos, deseosos de que tomara la decisión rápido. Y lo segundo que escribió los puso nerviosos o temerosos que se fueron. Y no lanzaron nadie ninguna piedra. ¿Qué puede haber escrito Jesús? Bueno, si nosotros vamos 600 años atrás, en la escritura, por supuesto. Busque ahí conmigo Jeremías capítulo 17, que era lo que ellos recitaban la semana entera. Yo les voy a leer lo que ellos recitaban la semana entera para que usted se dé cuenta qué fue lo que pasó. Aleluya. Jeremías capítulo 17, verso 13. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, esperanza de Israel. Está hablando del Mesías Israel, esperanza. Todos los que te dejan serán avergonzados. O sea, todos los que se apartan de ti, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Aleluya. ¿Está bien usted eso, hermano? ¿Qué cosa estas personas estaban repitiendo 7 días a la semana durante una festividad? ¿Se la sabían de memoria el texto? Si nos apartamos de ti, nuestros nombres van a ser escritos en el polvo, porque el polvo simbolizaba, la piedra simbolizaba que su nombre estaba escrito en el libro de la vida eterna.
O sea, que permanecía. Si era escrito en el polvo, era que el aire se lo llevaba, que no iban a permanecer, que iban a quedarse. Entonces, Señor, si nos apartamos de ti, porque hacía recordación al desierto, el polvo del desierto, si nos apartamos de ti, nuestros nombres van a ser escritos en el polvo, porque tú eres la fuente de agua de vida, tú eres el manantial de vida eterna. Jesús acaba de decir, yo soy el que cree en mí. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo, lo acabamos de leer. Si alguno quiere sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo, yo soy el manantial de agua de vida. Y ellos lo están negando. Amén. Proféticamente se estaba cumpliendo la palabra de Jeremías en el pueblo de Israel, en todos aquellos. Y aún todavía le traen una mujer para hacerlo caer. Aleluya, gloria a Dios. Me imagino que primero Jesús le escribió Jeremías 17:13. Y todos ellos, sí, yo no lo sé de memoria, pero sabe, no me haga, estás sordo. Llevo 7 días a la semana repitiendo el texto. Eso me lo sé yo. Acaba de decir lo que yo te estoy pidiendo. ¿Es culpable o no es culpable? Pero cuando Jesús se volvió a presentar, quizás puso Osmani, Juan, fulanita, menganito. Y cuando ellos vieron entonces Jeremías 17:13 y su nombre en el suelo, Ay, estamos perdidos. aleluya. Gloria a Dios. Era una fiesta para celebrar que el agua de vida, el manantial de agua de vida, era el Mesías, y que ese Mesías no había que seguirlo, no se le podía desechar. Jesús se declara en esa fiesta, en el último día de la fiesta, como decía la profecía, el manantial de agua de vida. Y los judíos, ¿qué dicen? Tú no eres nada. Gloria a Dios. Esto dijo, sigo leyendo en Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Eso solamente podía pasar si Él era el Mesías. El único que iba a ser glorificado era el Mesías. Entonces algunos de la multitud oyeron esta palabra y decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que el linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, es que ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Se dan cuenta cómo rechazaron esto? Y allí se estaba cumpliendo proféticamente esa palabra de Jeremías en cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús no fue a prenderle. Ahí no vemos un discurso ni un sermón de desaprobación de Cristo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Lo están atacando al creador de la ley, al que sabía por qué la escribió, para qué la escribió, con qué objetivo fue escrita, no para crear tensión, no para crear divisiones, no para maltratar a nadie, sino para que fuera de bendición para un pueblo santo y apartado para él. Y vienen y lo están tirando por tierra, y Jesús permanece tranquilo. Lo que ellos vieron, como quizás Jesús está huyendo, no nos responde, se está haciendo el sordo, Jesús estaba tomándose su tiempo. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo con las personas que necesitan que nosotros tomemos tiempo? Aleluya. ¿Cuántas veces reaccionamos con el derecho supuesto, el derecho legal? Porque a veces tenemos el derecho legal. Jesús lo tenía. Amén. Lo tenía o no tenía el derecho legal, pero no hizo uso de ese derecho legal. Jesús, como maestro, le dijo, yo les voy a enseñar algo. Se sentó. Pero se humilló, porque era también símbolo de humillación, como le dije, sentarse, o sea, arrodillarse, inclinarse. Pero al escribir con su dedo le dijo, esto, yo me estoy trabajando delante de usted, pero tengo autoridad sobre él. Y empezó a escribir. Aleluya. Muchos teólogos dicen que quizás también pudo haber escrito los pecados de cada uno de ellos. Yo creo que es un poco
de acuerdo a cómo sucedieron los hechos, creo un poco ambiguo también eso. Puede haber sido también, pero escribir los pecados ante todo el mundo era como humillar a esas personas, lo mismo que ellos estaban haciendo con la mujer. Y Jesús no fue lo que hizo. Jesús, si hubiera querido humillar, lo hubiera dicho. Amén. Pero no era lo mismo escribir los nombres que escribir los pecados. Porque escribir el nombre estaba primero, se sabían los nombres. ¿Cómo se podía saber los nombres? ¿Ven? Eso ya está hablando de la omnisciencia de Dios, omnisapiencia, ¿verdad? Segundo, al escribir los nombres a personas conocedoras, el conocimiento que ellos no podían negar que tenían, porque se pasaban la vida diciendo que eran los que tenían el conocimiento, ese mismo conocimiento que ellos tenían, los estaban acusando a ellos. Aleluya. ¿Se imagina que un pueblo que sabe que era condenación escribir el nombre de una persona en la tierra, mirarse y ver su nombre escrito, de alguien que quizás no te conoce tan cerca como para decirte de amarte por tu nombre? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Lo menos que pudo pasar a estas personas es que sintieran miedo y dijeran: ¿está loco? Yo no voy a tirar ninguna piedra. ¿Verdad? No es la reacción normal de decir: a ver, mi no, ay, ¿a qué tipo no había bolsillo? Pero si no, piedra para bolsillo. Gloria a Dios. Eso estaba pasando en ese momento, hermano. ¿Es posible que haya sido eso? Ahora, toda escritura de la tierra, como decía, demostraba que era algo temporal, algo de vanidad de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Oiga lo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Ese es el mismo capítulo de Jeremías donde después viene la profecía. ¿Se da cuenta usted, hermano? Estaban delante del Mesías, el que escudriña los corazones, al que no se le puede engañar. Tú me dices maestro, pero me quieres hacer caer. Tú vienes a acusar a una mujer y no estás cumpliendo la ley porque no me traes al hombre. Pero además de eso, tú mismo estás cumpliendo y cumpliendo la ley por cuanto no me has aceptado a mí como. Y fíjense cómo Cristo, hermano, yo creo que cuando estas personas empezaron a ver su nombre, ellos entendieron jurídicamente hablando, que eran expertos en esto, que ellos estaban pasando de acusadores a acusados. Por una razón. Porque ya el tema que se estaba discutiendo allí, el tema que se estaba discutiendo de acuerdo a lo que estaba siendo escrito en la tierra, no era si la mujer había pecado o no. Era si ellos tenían el derecho de acusar a esa mujer. Porque para poder acusar a una mujer o para ser testigo de un juicio, tú tenías que ser libre del pecado del cual tú estabas siendo testigo de otra persona. O sea, si iban a acusar a una persona de adulterio, tú no podías entrar en adulterio. Si hay una persona que estaba siendo acusada de robar, no podía poner un testigo de otro ladrón. Entonces, Jesús le está diciendo, si se incumple uno solo de la ley, se incumple todo. A ver, ven acá. Y ellos empezaron a verse ya, no como testigos y no como acusadores, sino como acusados. Gloria al nombre del Señor. Eso es como cuando nosotros nos damos cuenta, en un momento determinado de nuestras vidas, que estamos en problemas con o en matrimonio, o situaciones de contienda, o entre hermanos, y estamos tratando de defendernos y atacarnos unos a otros, en vez de decir, tengo que mejorar yo. Primero tengo que poner las cuentas con Dios, para poder yo llegar y poder decir algo. No, el problema es que siempre tratamos de echar los problemas, las culpas a una sola persona. Las culpas, cuando hay problemas entre dos personas, hay responsabilidad en las dos partes. Gloria al nombre del Señor. Jesús está, y es la mujer nada más, y el hombre. Porque alguien puede fornicar solo. Aleluya. ¿Alguien puede pelear solo? Sí, porque voy a estar un poco loco, ¿no? Sí, hay gente que pelea solo. Yo me he tocado peleando conmigo mismo. Yo no sé qué, pero a veces me pongo bravo conmigo mismo. Me pongo a pelear ahí. ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado, bueno. Eso tampoco, ¿no? Pero a veces uno se autoexige demasiado, ¿no? Quizás, o no demasiado, lo que debe exigirse, no sé. Valore usted mismo. Pero la realidad es una pelea ya constante,
Tiene que ser entre dos personas, hermano. Si no, si usted quiere probar esto, cuando alguien quiera pelear con usted, denle un beso, un abrazo. Perdóname, pero hoy no es el día de la discusión. Mañana te veo. ¡Ah, te va! ¡Espérate! Y te cae atrás. El profesor quiere discutir, como, hasta que no va a ser lo que tiene dentro de ti, no está listo. ¿Usted no ha pasado que hay gente que hay veces que está en una discusión pendiente? ¿No? O están discutiendo y usted no deja que termine la discusión y guarda la parte de esa discusión, la guardan y la almacenan. Y en el momento que usted menos se lo espera, ¿tú te acuerdas lo de... te sueltan el casete entero de como... De todos modos te sueltan el casete. Uno es evitando el casete para evitar problemas, pero de todos modos viene el casete. Gloria a Dios. Hermano, desechemos la contienda. No trae nada bueno. Jamás. Dice, jamás. Porque cuando pasa eso, usted no está defendiendo su punto de vista, usted se está defendiendo usted. Es usted que se está defendiendo. No se engañe, ni se deje engañar por el enemigo. Es usted quien se está defendiendo. Cuando no estamos viendo nuestros intereses, sino lo que estamos viendo es quizás la voluntad de Dios, como Jesús hizo. Este es el texto bíblico. ¿No estamos cumpliendo los dos? No. Entonces no estamos mal. Vamos a orar los dos. Aleluya. Hermano, de acusadores a acusados. De personas que estaban pretendiendo juzgar, estaban siendo juzgados ahora. ¿No les recuerda eso un texto bíblico del Nuevo Testamento? Que con la misma regla que usted mida, será medido la regla de oro. Por eso Jesús dijo eso después. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Qué duro es, hermano, que nosotros creamos, y lo creemos muchas veces, que tenemos todo el derecho y todas las cosas. Y que de momento veamos nuestros nombres escritos en el suelo. En medio de la fiesta, o en el medio, no, al final de la fiesta del Sukkot, ya estaban despidiéndola. En vez de terminar ellos con una victoria que estaban esperando y desechando el Mesías nuevamente, terminan siendo acusados yéndose del templo. Aquí hay otra cosa más. Jamás los judíos se iban del templo sin terminar la fiesta. ¿Usted ha oído eso? La fiesta se acabó como la fiesta del botado. ¿Qué sé yo? Se acabó como la fiesta del botado. Se le acabó la fiesta a los fariseos y los saduceos, hermano. Pero esto tiene una connotación espiritual y es la de la falta de arrepentimiento. Ninguno fue capaz, desde el mayor, dice, hasta el menor. Todos, desde el mayor hasta el menor, no hubo uno que le dijera, tú tienes razón, Señor. Y pudiese haber terminado la fiesta de los tabernáculos, como tenía que terminarla, en adoración a Dios. Ellos prefirieron dar su espalda e irse. Cuidado, hermano, porque eso se llama ego, endiosamiento. Por eso está hoy esta predicación, porque es continuación de la que dimos anterior. Del ego y el endiosamiento. Y de la falta de perdón. Si no nos arrepentimos, por mucha buena voluntad, amor y misericordia que quiera Cristo brindarnos a nuestra vida, no va a ser posible amputar la gracia sobre nosotros. Tiene que haber arrepentimiento. No hay ninguna otra forma de cambiar. Hay que arrepentirse. Pastor, ¿pero cómo? La Biblia me dice que es lo correcto. Si no quieres creer lo que te decimos, lee la palabra de Dios. La Biblia te va a decir exactamente lo que Dios quiere. Aleluya. La Biblia nos va a decir exactamente, hermanos, lo que Dios quiere. Pero no leemos la Biblia. En cierta ocasión oía una historia de un americano, ¿cómo se llama? De los primeritos, ¿cómo se llama? Los nativos, gracias. De los nativos, ¿no? Y había otro americano
ya no nativo, sino un nativo ya anciano, y toda la vida se había pasado por el monte por ahí, y tenía hambre, y fue a pedirle comida a la casa, iba pidiendo comida por la casa, y llegó a la casa de otro americano, ¿no? Y ya blanco el hombre, tú sabes, los nativos eran un poquito más así, y llega y le dice, sí, ¿cómo no? Vente, pase. Y le empezó a servir comida, y le dio unas cosas que traía aquí en el cuello, una bolsita. Y le dice, ¿y eso por qué? Y dice, no, esto me lo dieron a mí. Y me dijeron que cuando me hiciera falta para cualquier cosa, que leyera el papel que está aquí. Pero... ¿Y usted lo leyó? No, yo no me interesaba, yo lo dejé ahí. Y yo, ¿cree que yo pudiera leerlo? Sí, ¿cómo no? Le sacó el papel y se lo dio. Y el hombre le ve y se sentó. Y dice, ¿pero usted sabe lo que dice este papel? No, ni me imagino lo que dice ese papel. Usted sabe que usted ha estado pidiendo comida toda su vida. Este papel dice que usted fue a la guerra, un héroe de guerra que peleó con Washington y no sé. Usted tiene derecho a una pensión de por vida, usted y sus hijos. Y una pensión del gobierno, con casa y una pensión para que usted viva, usted y su descendencia. Usted se alarma, ¿no? ¿Qué cosa es esto, hermano? Lo mismo. A veces nos comportamos como nativos y la traemos guindando al cuello o debajo del brazo como si fuera un desodorante. Tenemos promesa de Dios. Aleluya. Para nosotros y para nuestra descendencia. Amén. Palabras de vida eterna para nosotros y para nuestra descendencia. Y andamos pidiendo comida por ahí. Este es el alimento. Este es el pan de vida. Este es el agua que salta para vida eterna, que nos produce vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos pasamos la vida recordando, repitiendo textos bíblicos de cómo Dios me sacó de allá, como los judíos, cómo me ha sacado de Egipto, y hacemos hasta enramadas y reconstruimos templos y hacemos todo tipo de cosas. Pero falta la interpretación, la revelación divina de la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre la iglesia viva de Cristo y el pueblo de Dios que anda por allí muerto, hermano. Muerto de hambre. Gloria al nombre del Señor. Muerto de hambre, entiéndase, que claro, espiritualmente hablando, ¿verdad? De la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Es increíble, hermano, que Dios haya preparado cosas. Todo este ritual de la fiesta era para hacerles recordar. Eran 7 fiestas, hermano. Todas tienen un significado mesiánico, para que ellos practicaran y estuvieran bien entrenados, para que cuando llegara el Mesías no hubiese duda de que ese era el Mesías. Esa persona iba a reclamar. No podía reclamar el simbolismo de una fiesta. Tenía que reclamar el simbolismo de las 7 fiestas. Tenía que cumplir todo eso. Lo estaban viendo a Jesús y lo estaban negando. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el agua viva. Si nosotros no nos alimentamos de esa agua, no vamos a poder vivir, hermanos. A veces estamos en el lugar de la presencia de Dios, pero no sentimos la presencia de Dios. ¿Me ha pasado qué hora? A veces estamos en el lugar de la presencia de Dios, pero nos contentamos con que en ese lugar esté la presencia, pero no que esté en nosotros. Pero a veces nos detenemos ahí, porque el Señor quiere derramar, nos da su presencia, pero quiere derramar su gloria. Yo le conversaba ayer con los hermanos acá en el ayuno. ¿Usted recuerda la historia de Marta? ¿Sí o no? ¿Y la hermanita? ¿Sí? ¿Quién estaba ahí con ellos? Jesús. ¿Estaba la presencia de Dios o no? ¿Estaba Jesús? Entonces, ¿había presencia o no había presencia? Sí.
Había unos que estaban sintiendo la presencia y otras que no estaban sintiendo la presencia. Ahí están todos los niveles que están ahí. Amén. Pero Jesús cuando le dice, si crees, verás que. Aleluya. No le digo vas a sentir la presencia. Le digo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Se puede estar en la presencia sin gloria? Sí. Sí. Ellos estaban con la presencia sin la gloria. Tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos la presencia. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Tenemos presencia de Dios o no? Nos adentramos en la gloria de Dios. Tiene que ser a través de la fe. La fe que estaban negando los fariseos y los saduceos. La fe que estaba negando el ladrón que estaba a la izquierda, que solamente aceptó el ladrón de la derecha. Ahí estaba la presencia de Dios o no. ¿Quién dio su gloria? El de la derecha dijo, es cierto que dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gloria de Dios. El de la izquierda estaba ahí y había presencia de Dios, pero no entró en la gloria. Entonces se puede estar en la presencia de Dios, con la presencia de Dios y sin la gloria de Dios. El pueblo de Dios tenía presencia de Dios. Había una ley que hacía que estuviera presente. La presencia de Dios estuviera allí. Había una ley escrita, la tenía en un tabernáculo, un templo hermoso. Tremendo aquello. ¿Eso era la gloria de Dios? No. Jesús mismo vino y cogió todas las mesas y los tiró para el piso. Esto lo han hecho fuera de la gloria. Puede haber presencia, pero aquí no hay gloria, dijo Jesús. Es lo que le estaba diciendo. Sencillamente eso. Y él ahí estaban, le pusieron, ellos dijeron, sacaron cuenta rápido. Son dos respuestas, sí o no, con cualquiera de las dos, ese se va del aire hoy. No se dieron cuenta que había una tercera respuesta. Aleluya. Si la pueden apedrear, si estás listo para apedrearla. Wow. O sea, ¿quién podría según la ley apedrear? El que estuviera exento de pecado. Y allí ellos fueron yéndose. Y cuando la mujer, Jesús mira, véalo ahí hablando, para que usted vea. E interesándose en Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer no se fue, ¿no? Ahora la pregunta, ¿estaba el nombre de la mujer en el suelo? También. Si escribió lo que había rechazado a Cristo y esta mujer estaba en el adulterio, también estaba su nombre. Pero ella no se fue. Porque ella se sentía culpable. Si ella estaba siendo acusada de verdad, ella era culpable. Aquellos estaban siendo acusados y no se sentían culpables. A veces venimos a la iglesia, Dios da una palabra, sabemos que estamos errados, pero no nos sentimos culpables. Creemos que tenemos la razón y seguimos en nuestras mismas andanzas. Y seguimos practicando los mismos pecados. Y seguimos haciendo las mismas cosas. Porque no nos sentimos culpables. No nos sentimos pecadores. Jesús estaba diciendo una gran enseñanza ahí. Todos están en el mismo saco. Entiendan esto, fariseos y saduceos. Pueden conocer mucho la ley. Podemos conocer la palabra de tapa a tapa. Todos somos pecadores, hermano. No hay diferencia entre ninguno de nosotros. ¿Entiende eso? Del que vino hoy por primera vez a la iglesia que al que lleva más tiempo aquí en la iglesia. No importa eso. Esto es por fe. Y es por gracia. Por la misericordia de Dios. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué clase de pregunta, ¿eh? Ya sabía que todo el mundo sabía. ¿Para ti, para qué te quiero? Se fueron todo el mundo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, piense que no es ninguno, maestro. La respuesta es ninguno. Señor. Gloria. ¿Está entendiendo usted? La diferencia de lenguaje. Todas las palabras tienen sentido. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús dijo, yo soy el que te puedo condenar. Porque mi nombre no tiene. El único nombre, dice la Biblia, que no cometió pecado, fue Jesús. El único que no está en ese listado
es el de Él. Ese día estaban tu nombre y el mío allí en la tierra también. ¿Entiendes eso? ¿Sabe qué pasa? Que nosotros abrazamos a Cristo y le hemos reconocido como Mesías, como Salvador. Aleluya. Esa es la única diferencia entre nosotros y los fariseos. Porque a veces quizás nosotros en alguna ocasión trajimos a una mujer adúltera a acusar. Y entiéndase a cualquier persona a la que hemos acusado alguna vez. Es momento de reflexionar en la gracia de Dios. Aleluya. Los fariseos se habían vuelto expertos en señalar la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en su propio ojo. No hagamos eso, iglesia. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a bendecir. Dios nos llamó a edificar. Aleluya. No hay clase de personas buenas con derecho a condenar a los malos. Todos estamos en la misma posición delante de Dios. No hay clase de personas perfectas para condenar a los imperfectos. ¿Entiendes eso? Por eso se ha ido la gloria de los púlpitos. Por eso se ha ido la gloria de Dios de las iglesias, de los templos. Porque se han convertido en lugares en los cuales se recrimina, en los cuales se señala, en los cuales se juzga, en vez de lugares donde se enseña, donde se adoctrina, donde se muestra la gloria de Dios a la que tenemos acceso. Aparte de todo esto, hay otra cosa que los judíos entendieron y vieron en Jesús, que no tuvieron otra cosa que hacer que callarse la boca, algo que les tapó la boca. Algunas técnicas rabínicas de enseñanza que Jesús aplicó aquí, en este texto, que a nosotros nos pasan por decir, pero a ellos no. Ellos, por ejemplo, había una técnica que ellos decían el remed, en hebreo, que quiere decir pistas o alusión. Los rabinos hacían alusión a un texto bíblico con algunas cosas que hacían, por ejemplo, unas señales con su cuerpo, y ellos, era para entrenar a los discípulos, ¿no? Y ellos decían, eso es tal texto bíblico, y completaban la otra parte. Jesús se agachó y escribió, y quizás puso Jeremías o puso algo, que ellos enseguida identificaron lo que Jesús estaba hablando. Y al ver su nombre, solamente al ver el nombre, dijeron, eso es Jeremías, lo estamos repitiendo. Esa es una técnica rabínica de enseñanza, ellos le llamaban rené, que Jesús estaba aplicando en esta porción de la Escritura, hermano, al escribir algo que ellos identificaron como algo que los acusaba a ellos mismos. Aleluya. Lo relacionamos con Jeremías porque era el texto que ellos repetían y obviamente estaba ahí la profecía. El silencio ante de la respuesta, una herramienta pedagógica que Jesús aplicó a la perfección. Ese silencio se usaba para que cuando las personas estaban fuera del lugar, darle tiempo para que reflexionen. Nosotros quizás podíamos ver, no, Jesús se demoró, estaba pensando. Jesús no tenía que pensar nada, ya Él sabía. Hermano, Dios no tiene que pensar sobre ti, sobre mí, ya Él sabe. Dice la Biblia que antes que nosotros le pidamos nada, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Entiendes eso? Dios no tiene que planificar algo en el momento. Ahí dice, ay Dios, y en ese momento no pasó nada, en ese momento ya pasó lo que Él tenía planificado que pasara. Él es omnisciente, Él es omnisapiente. Él no ensaya contigo y conmigo, ensayamos tú y yo con nosotros. Tú y yo ensayamos con nosotros mismos. Voy a ver si hago esto, a ver si me sale bien. Eso jamás está en la mente de Dios. Todo lo que Dios hace sale bien. Todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús no estaba evadiendo, estaba preparando al pueblo. Otra técnica que le llaman Calvin Show, que sí, algo así, que es un principio de argumentación que va de lo menor a lo mayor. Y Jesús estaba transmitiendo a través de todo esto que estaba escribiendo. Si no puedes administrar justicia perfecta para tu propia vida, de lo menor, ¿cómo vas a estar preparado para administrar justicia para la vida de otras personas? A lo mayor. Y ellos no lo entendieron. Ellos sabían que la enseñanza rabínica iba de lo individual a lo colectivo, de lo menor a lo mayor. Y Jesús se la estaba aplicando a ellos. Una persona, todos ustedes.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Responder a una pregunta con otra pregunta. Esa es otra técnica de enseñanza rabínica que Jesús estaba aplicando. No está una pregunta, pero está implícita en lo que Jesús dijo. Había una pregunta implícita ahí. ¿Quién de ustedes está capacitado para arrojar la piedra? Aleluya. Otro que era, el nombre está raro, Parchanum, algo así. La interpretación contextual de la ley. Los fariseos mencionan la ley sobre el adulterio, pero no mencionan la ley sobre los testigos y la clasificación de los jueces. O sea, Jesús le enseñó, le dio una clase magistral, hermano, con solo unas pequeñas, son 17 palabras lo que dijo Jesús. Con 17 palabras. Un dedo y un poco de tierra. ¿Qué tú crees que puede hacer Jesús contigo y conmigo? No le hace falta mucho Cristo para hacer cualquier cosa contigo y conmigo. Solo una palabra que salga de su boca. Y Dios tiene una intención poderosa con tu vida y con mi vida. ¿Lo crees o no? Dicho sea de paso, los mismos rabinos enseñaban que la interpretación de la ley tenía que ser con misericordia siempre que fuera posible. O sea que jamás enseñaba que la ley tenía que ser sin misericordia. O sea que la ley tenía que traer aparejado con ella misericordia, siempre que hubiese arrepentimiento, siempre que hubiese echar a un lado el pecado. Si se arrepentían, había que tener misericordia, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Cada vez que se arrepentían, Dios tenía misericordia. Dios no se cumplía la ley, sino traía la misericordia. Eso lo tenía que recordar ahí, porque fueron 40 años en el desierto desobedeciendo a Dios y la misericordia de Dios sobre ellos, cuando ellos se arrepentían. Entonces estaban celebrando una fiesta y estaban violando los principios de esa fiesta en el momento más crucial de la fiesta, el día final, que era el momento de la adoración. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahora yo pregunto, ¿quién planificó esto? ¿Fueron los fariseos o fue Cristo? Aleluya. A veces cuando las cosas nos van mal, creemos que el diablo planificó algo. El diablo no sabe ni lo que planifica, hermano. Tenemos un Dios tan grande para estar pensando en un diablillo que está condenado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En medio de tu situación, en medio de tu carencia, en medio de tu problema, acuérdate de tu Dios. Hay un Dios grande que todo lo planifica y a veces permite cosas que nosotros no entendemos. Pero que no lo entendamos no quiere decir que no tiene un propósito. Él tiene un propósito y su dedo sigue escribiendo. Su boca sigue hablando. Sus pies siguen andando a nuestro alrededor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesús nunca descargó, hermano, un mensaje ahora de condenación sobre estas personas. Jesús los hizo reflexionar a la luz de la palabra, de la misma palabra que ellos ya sabían. Gloria al nombre de Jesús. A veces, sin darnos cuenta, en vez de decir la palabra de Dios, proferimos juicio. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser, este no se va a salvar. En vez de sembrar la palabra de Dios, soltar la palabra de Dios. La que dice la Biblia que siempre cumple los objetivos para los cuales es enviado. Y por eso la gente no se salva. Quizás por eso las personas no han sido tocadas todavía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay enseñanzas importantes aquí, y con esto concluyo. La naturaleza universal del pecado. Naturaleza universal del pecado. El pecado es de todos nosotros, no de unas personas sí y otras no. Todos somos pecadores. El que esté libre, que lance la primera piedra. Amén. La hipocresía religiosa. Jesús está hablando aquí de hipocresía religiosa, de usar la fe como superioridad moral en vez de un camino para la transformación personal. El equilibrio entre la justicia y la misericordia. Justicia no es castigo, es transformación.
aplicamos la justicia a las personas no para castigarlas, sino para que sean transformados. Y el poder del perdón. Vete, no peques más. No es libertinaje, es libertad para escoger. Y Jesús estaba enseñando aquí algo que él sabía que iba a tener que vivir después. Porque él no solo lo enseñó, lo vivió. Recuerde que la Biblia dice que Jesús es el novio de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Qué pasaba cuando la mujer fornicaba contra su esposo? Apedréela, mátela. ¿Cuántas veces la iglesia ha fornicado contra Cristo? Dígame. Sin embargo, él constantemente aplica en vez de la ley, la misericordia. Y dice, aún cuando fueres infiel, yo voy a permanecer fiel. O sea, Jesús no exigió algo que él no fuera a vivir después. Y no solamente eso, sino que fue capaz de ir y morir. Jesús dijo, no la apedreen a ella, no me apedreen a la iglesia. Yo voy por ella a la cruz. Santo, aleluya. Yo voy a la cruz por la iglesia. El castigo de ella, háganmelo a mí. El sufrimiento de ella, lo voy a cargar yo. La sangre que ella tiene que derramar, la voy a derramar yo. Aleluya. Para que nadie pudiese escribir tu nombre y el mío en la tierra. Porque dice que están esculpidos en la mano de Dios. El nombre tuyo y cada uno. Allí donde está el huequito, Dios lo tiene grabado. Y dice también que hay un libro de la vida eterna donde nuestros nombres están siendo escritos. Iglesia, recordemos la misericordia. Recordemos la misericordia. Si sentimos la necesidad de lanzar piedras, miremos al polvo. Miremos a la tierra. Porque nuestro nombre tiene que ser removido de ese lugar. Amémonos unos a otros. El amor cubrirá